Hoy día, quienes estamos trabajando el género no acabamos de ponernos de acuerdo en lo que es la clasificación del documental a la hora de decir qué tipos de documentales hacemos en radio. Pero en esencia el documental es el tratamiento de un tema a profundidad que está tratado más allá de cualquier otro género periodístico, que su realización está concebida de manera artística, es decir, mucho más artística que lo que podamos hacer en radio en otro género periodístico o en otro género radiofónico como tal. Estamos apuntando al documental narrativo, que puede ser también descriptivo. Están los documentales testimoniales, que pueden ser personales o de carácter interactivo. Y finalmente, los históricos o de época. Entonces, más o menos con esa idea o esa clasificación de los documentales, juntos vamos a ir descubriendo qué se esconde detrás de cada una de estas realizaciones y por qué un trabajo con una realización de este tipo puede ser arte visual en radio. Yo he traído un poco la inspiración también de Joan Manuel Serrat. Nos ha dejado un patrimonio radiofónico muy importante que produjo en el año 1991. Todo empezó una soleada mañana de invierno, mientras paseaba por el rastro de la Plaza de las Glorias, donde los traficantes de antiguallas ofrecen al mejor postor sus tesoros. Ventiladores oxidados, muebles carcomidos, trajes apolillados, cuando de repente, entre los muchos cachivaches en desorden, reparé en una vieja radio. Era arqueología de primera mano. Me dirigí al viejo mercader que estaba al frente del negocio y le pedí precio por ella. No se la aconsejo, amigo. Es una radio con botas, me respondió, tomándola entre sus manos con el mismo cuidado con el que se transporta un plato de sopa llena hasta el borde. Solo le traerá complicaciones, está enferma de la cabeza. Está colgada como esos abuelos que solo hablan de sus buenos tiempos, de la República, de María Castaña. Comprenderán que Joan Manuel Serrat, hablando de investigación, al surgir esta iniciativa de hacer estos programas, tuvo que investigar mucho con un equipo, ¿no? Pero se dedicó a rescatar la historia de alguna manera, y contarla a través de la radio. Yo soy muy pesimista con respecto a las reconciliaciones, pero en todas partes del mundo. Hoy por hoy no hay reconciliación después del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Y no la hay ni la puede haber. No hay reconciliación después del genocidio armenio. Esto en líneas generales. Y en este país ha sido mucho más grave porque los responsables no han aceptado jamás la verdad, ni han dicho, por ejemplo, qué han hecho con los desaparecidos. Esto es fundamental. Si todavía habría quizá una remota posibilidad, si dijeran qué hicieron con la gente. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Entonces no hay necesidad de abusar de tantos efectos y sonidos y músicas. No, vamos a hacer, como diría yo, a economizar recursos cuando de verdad tienes un testimonio que habla por sí solo. Soy Daniel Alarcón, hoy en Radio Ambulante, Ningún Nombre. En el norte de Colombia hay un pueblo llamado Puerto Berrío. Allí, desde los años 80, aparecen cadáveres flotando en las aguas del río Magdalena, cientos de cuerpos anónimos, víctimas del conflicto armado. La periodista Nadia Drost viajó a Puerto Berrío para investigar la relación que se ha formado entre los vivos y los muertos. Esta historia es narrada por Ani Correal. No es una radio, pero ellos producen radio, radican en Chicago, hacen muy buena radio, y esa radio que producen en toda Latinoamérica la ofrecen a emisoras de radio en todo el continente y en los Estados Unidos.
para mí mi madre es la patria, es la semilla, es la raíz, esa es la verdadera raíz. Y para mí esa carta semanal es el vínculo, porque además de toda la carga emocional que tiene el hecho de saber de ella y tenerla presente en su letra, que ya tú has visto, las cartas son preciosas. En el año 2005 te escribí 52 cartas. No sé si todas te han llegado. Espero que sí. Siempre que comenzamos un nuevo año, esperamos que sea mejor que el anterior. Pues los seres humanos somos inconformes. Pues los seres humanos somos inconformes y siempre pedimos y queremos más. Pero como este año que acabamos de pasar fue tan funesto para tantas naciones y tantas personas, pues está más justificada esa aspiración. Esa cartica que ella escribe domingo por domingo durante 15 años es impresionante para mí. Cuando no la recibo, lo extraño. Cuando me falta una, me doy cuenta porque ella las numera. Le pone número. Cada año le cambia la numeración. Este es el año 2005 de la carta, como dice ahí, está escrito 52 cartas en este año. Ella sabe exactamente cuántas cartas escribe cada año. Y realmente ese es el vínculo mío con ella, más fuerte que tenemos. Pero ¿qué tú dirías en general? ¿Cómo tú decides, claro, después de tantos años de experiencia, tú le puedes aconsejar a los estudiantes en general, cómo tú decides qué se queda y qué va en el programa? Yo a veces he estado conversando con una persona más de una hora y al final me he quedado con 5 o 6 minutos, ¿ya? Pero por respeto he escuchado, porque hay que saber escuchar. Porque en la medida en que sabemos escuchar, sabremos preguntar. Porque yo soy, al menos yo lo pienso así, yo me preparo para una entrevista, pero yo no llevo las preguntas escritas. La entrevista es pregunta y respuesta y estar atento, porque de lo que diga la persona que estás entrevistando depende es decir, la pregunta que sigue. Entonces todo eso elementos hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, ya después que tenemos todo esto, yo hago un ejercicio que me da resultado. Yo dejo de ser periodista por un rato y como que doy un saltito y me pongo del lado allá como oyente. Y me pregunto, ¿qué me puede interesar? Ya no como periodista, como oyente. Es un ejercicio que yo hago. A mí me da resultado. Yo sugiero que lo prueben. Mi nombre es Isaac Vázquez García y soy un artesano que trabajo con lana de oveja. Estamos aquí en Teotitlán del Valle, Oaxaca, México. Y estamos aquí en mi taller. De este lado están los telares, donde tejemos o donde trabajamos toda la familia. Todos mis hijos se dedican a tejer, a cardar, a hilar. No queremos perder el trabajo de nuestros antepasados. Sin embargo, este reportaje refleja algo que tienen todos nuestros países, que es esa humildad, esa vida de campo, y eso a mí me transportó a Cuba, al campo, a los guajiros, y entonces es el que a mí que me importa, porque nos conecta con todos, aparte que es muy específico de México, a mí logró conectarme con mi cultura. He sentido miedo, muchas veces tuve miedo al ser deportada. Melissa García Vélez, de 19 años, colombiana residente en Nueva York. Cuando escuché los otros testimonios de otros jóvenes que también estaban aquí indocumentados, que habían llegado a los 8 años o 7 meses, el miedo poco a poco se me fue yendo. Ya no estaba con esa sensación de que era la única en esta situación o que no podía decir mi situación o mi estatus a alguien. Y escuchar a otros jóvenes contar sus historias me llenó de fortaleza el poder yo salir también como indocumentada y contar mi historia. Y ese miedo que sentía antes se me fue yendo poco a poco. Lo que más me impresionó del taller es la capacidad de mostrar cómo hacer un periodismo profundo y creativo, rompiendo los moldes, que salga totalmente de la norma. A mí me ha servido muchísimo porque trabajo mucho intentando ver la forma de organizar documentales,
de enseñar a la gente, de mostrarles modelos buenos de periodismo profundo en un momento que toda la rueda va en contra mía. Bueno, lo que más me impresionó fue la capacidad de Roque de exponer de manera muy clara, muy concisa y muy ilustrativa lo que es la radio y la potencialidad de la radio. Y sobre todo me entrega información para poder visualizar cuál puede ser el futuro de la radio en las nuevas tecnologías que están disponibles hoy en día para todo el mundo. Lo que más me gustó del taller es que me quedo con esa sensación de que en una época donde el periodismo, principalmente el periodismo hispano, está decayendo tanto, pues me llena de emoción de que se pueden hacer cosas creativas, de que sí podemos revivir lo que es el periodismo si lo pensamos, si lo elaboramos y si tenemos en realidad esa pasión por revivir en nuestra profesión. Porque se trata de contar historias de la manera más sencilla, escuchando a los personajes y simplemente tratando de darles esa voz, que mucha gente a lo mejor si no fuera por este medio no nos enterábamos que hacen cosas tan bonitas o que son personajes tan increíbles. Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes de este taller fue ver cómo tomar un medio como la radio, uno puede llegar a hacer historias humanas importantes y que no es una manera aburrida, sino te llevan y te absorben las historias y te pueden llevar a lugares que uno ni sueña en llegar por medio de estas personas, de estos ejemplos que nos ponen y cómo ver distintas técnicas que nos pueden ayudar a crear en un futuro o inspirarnos a crear a nosotros los comunicadores historias como estas.